Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo desde la Feria Internacional del Libro Virtual de la ciudad de Guayaquil. Hoy justamente, buenas tardes Pablo, Piedad. Hoy vamos a tener el honor y el privilegio de compartir con Piedad Bonet desde Colombia. La entrevista estará a cargo de Pablo Salgado, periodista y escritor. Pablo está en Quito, Piedad está en Colombia. Así Bogotá, que sí. en Bogotá, perfecto. Sí. Muchísimas gracias. En honor al tiempo, puesto que no tenemos mucho tiempo, entonces les voy a ceder la palabra. Pablo, por favor, adelante y otra vez bienvenidos. Muchas gracias, Thierry. Gracias Thierry, y un saludo enorme a Piedad. Como ustedes saben, un saludo también a todos quienes ahora se han conectado con nosotros. Piedad es poeta, es narradora, es dramaturga, además es crítica, ha sido catedrática y además columnista. Ganó el Premio Nacional de Poesía en el 94, el Premio Casa de América en el 2011, el Premio Lezama Lima en el 2014, entre otros, y es la segunda vez que está en la FIL de Guayaquil, aunque ahora, claro, de modo virtual. Piedad, tú escribes desde siempre, desde el colegio, que incluso entiendo era un internado, aunque publicas tu primer libro de Círculo y Ceniza en el 89, es decir, a tus casi 30 y pico de años. ¿Cómo fue ese proceso de escritura en el colegio y luego, cuando a la final terminas ya publicando oficialmente tu primer libro? Bueno, Pablo, primero déjame saludar a la gente de Guayaquil, una ciudad que quiero mucho, porque la primera vez que fue a la feria, me encantó y me encargué de regresar al año siguiente con mi marido. Quería que conociera esa ciudad, ese río me encantó, ese centro de la ciudad también me encantó. Y bueno, Ecuador es un país que tiene cosas muy bellas. ¿A Quito? ¿Has Bueno, venido a Quito? sí, claro. Claro que sí, varias veces y me encanta. Y he ido a Estuviste Montañita. en la primera feria, creo que en el 2007, 2008, ¿no? Sí, he ido por lo menos 3 veces a Quito y me encanta, ¿sí? Y el año pasado fui y bueno, siempre me gusta recorrer ese centro y la ciudad tiene cosas hermosísimas y museos hermosos y bueno, en fin, la gente, todo, la comida. Bueno, Sí. te contesto, Pablo, para que no nos pongamos a hablar de cosas circunstanciales. Mira, yo amé la literatura desde que era una niñita, porque mi mamá me enseñó a leer muy rápido y me enamoré de los cuentos de hadas. Y creo que tuve una infancia completamente influida por los cuentos de hadas, hasta el punto de que yo pienso que perdí la inocencia de la infancia cuando me di cuenta que las hadas y los gnomos y todo eso no existían, de verdad. Fue como una pérdida, fue como se me fue un mundo muy querido, pero aprendí rápido a versificar. Me di cuenta que sabía versificar, que sabía rimar en el colegio. Entonces yo era la niña esa que ponen a escribir lo que llamaban composiciones. Yo escribía como poemitas y cositas así. Después, como bien dices, me mandaron a un internado porque yo era una chica díscola. O por lo menos mi papá y mamá y las monjas no entendían qué era lo que pasaba. Yo creo que yo era una niña muy curiosa y que rápidamente puse en duda un montón de cosas, comenzando por la autoridad, porque la autoridad la rechacé profundamente cuando tenía como esa manera de ejercer la autoridad, ¿no? Entonces me mandaron a un internado y en ese internado yo empecé a escribir poesía. Ya era un abandono mandarme a otra ciudad a un internado. Y entonces ese vacío,
como esa disonancia con el mundo, que es lo que en el fondo siempre hay en un escritor, una especie de desacuerdo con el mundo. Eso hizo que yo empezara a escribir poemas de otra naturaleza. Yo ya había leído poesía de manera muy desordenada, por supuesto, y como muy intuitiva, y una poesía romántica de los españoles del siglo XIX, ¿sí? Y de los colombianos, eso sí, también, bastante. Entonces empecé a los 14 años y ahí me publicaron el primer poema en un periódico de una universidad importante, que es la Universidad Industrial de Santander. En un periódico que seguramente tenían los estudiantes. Y yo ahí ya empecé con la idea de que yo quería ser escritora, ¿sí? Me gustaba también mucho el arte plástico. Tuve que elegir entre las dos carreras, ¿sí? Me quedó la nostalgia de la pintura y del dibujo, pero luego mi hijo, pues fue el que tuvo ese don y el que lo ejerció hasta su muerte, ¿no? Que murió a los 28 años. Y bueno, entonces yo ya a los 15 años yo era una lectora voraz y ya tenía muy claro que quería estudiar literatura para ser escritora. Y en la universidad escribí mucha poesía y escribí mucho cuento. El cuento me ha encantado siempre y sin embargo no he resultado cuentista para nada. Aunque lo he intentado, no funciona. ¿Sí? Así es. Empecé a escribir mi primera novela cuando tenía por ahí unos 26 años y no, me di cuenta que no estaba preparada para eso. Y como la poesía se me fue dando, entonces me metí en el universo de la poesía, pero fíjate que yo no creía mucho en mí, ni creía que la gente fuera a creer en mí. Por eso me demoré tanto en publicar, porque mientras tanto yo era una profesora universitaria, me metí en ese mundo de la academia que es muy absorbente. Yo escribía como casi clandestinamente, me ganaba unos concursitos por ahí y finalmente mi decana decidió sacar mi primer libro de poesía. Fue como un empujón importante y ahí ya con un libro empecé a pensar, a lo mejor mi sueño no fracasó, a lo mejor sí soy escritora. Ya escribo el segundo, escribo el tercero, con el tercero me ganó el Premio Nacional de Poesía. Fue para mí, digamos, como, ¿qué te digo? Un bautizo. Dije, ya, ahora sí, porque eran muchos concursantes, eran 600 y pico y gané yo no lo podía creer. Y ahí Claro. por el rumbo de la poesía hasta que volvió la novela que estaba escribiendo a los 20 y pico. Volvió esa historia con una fuerza enorme y dije, voy a ensayar la novela. Y bueno, desde entonces acá he escrito cinco Exacto. libros de narrativa, Pero, sí. pero antes de ir a tu narrativa, tu poesía no es nada sentimentalista, no es nada de ese romanticismo adulcorado, todo lo contrario, más bien es una poesía que conmueve, que a veces desgarra, que incluso duele. Y alguna vez tú dijiste que tu poesía siempre está cruzada por el dolor, pero también se sustenta en el amor. Sí, señor. Pues yo empecé transitando sobre todo por el camino de lo cotidiano. Me llamaba mucho la atención la poética de lo cotidiano y también el desencuentro con el otro, el desamor. En realidad la poesía de amor es casi siempre de desamor. Cuando uno ve los Es grandes verdad. poetas, los mejores poemas de amor son poemas de nostalgia, de ausencia, etcétera. Y en mi poesía siempre hay un rinconcito para la poesía de amor, menos en mi último libro, que se llama Los Habitados, que escribí como unos 5 años, mejor dicho, fui escribiendo ese libro después de que mi hijo murió y lo publiqué en el 2016, mi hijo murió en el 2011 y es sobre el suicidio, sobre la enfermedad mental, los que han estado encerrados. Mi hijo no estuvo nunca encerrado, pero yo pensé en los infinitos seres humanos que han sufrido el tormento de las clínicas mentales
y de las torturas tremendas que hubo en otros siglos a esos seres humanos. Y en esa desolación y en esa soledad. Escribí sobre eso y también sobre el duelo. Ese es el único libro que tiene, digamos, otra forma de amor, que es el amor filial, es el amor por lo perdido. Pero de resto, sí, el amor tiene un lugar muy importante en mi poesía. Así es. ¿Cómo conjugas tú cómo compaginas los diversos géneros? Escribiste en estos primeros años poesía y luego ingresaste a la narrativa, pero también escribiste dramaturgia, también te dedicaste a escribir teatro, creo que 6 libros has publicado de teatro, y paralelamente también opinas a través de tus columnas. ¿Cómo has logrado compaginar estos géneros? Bueno, Pablo, a ver si logro explicar eso, ¿no? Porque no es tan fácil. A ver, digamos que lo que yo vivo más intensamente es la poesía, ¿sí? Pero desde que me lancé al terreno de la novela, ¿sí? La poesía resulta más escasa porque el pensamiento narrativo te obliga a mirar de una manera, a actuar con el lenguaje de una cierta manera que en cierta forma excluye la mirada poética. No sé si ahora, lo que a mí más miedo me da es que la poesía me abandone un día, ¿no? Em, pero entonces la poesía se va colando, se va colando, se va colando, y yo voy escribiendo, y fíjate que uno escribe de acuerdo a la edad que está viviendo. Cuando digo la edad es las cosas que te apasionan en un determinado momento. Entonces, mis libros de poesía se van configurando últimamente lentamente, lentamente, pero ya como de alguna manera cohesionados. De vez en cuando me aparecen poemas que no tienen nada que ver y yo los dejo ahí o los publico en revistas, pero a la hora de escribir el libro quiero que haya una especie de unidad temática, no solo la unidad de la voz. Bueno, entonces, te digo, yo siempre tuve, mientras escribía poesía, nostalgia de la novela. Escribir una novela es como cuando te llega el tema de una novela, tú estás ya condenado como a trabajos forzados. Porque la poesía, tú escribes hoy un poema o 2 y puedes durar 3 semanas sin escribir nada, simplemente trabajando lentamente, ¿no? De pronto esperando que llegue el poema que va a venir. Pero con la novela no. Con la novela tú tienes que estar muy digamos, a diario prácticamente escribiendo, ¿no? Y te obsesiona, todo el tiempo estás pensando en eso. Los libros que leo yo mientras estoy escribiendo novela son libros que me están ayudando a eso, ¿sí? Entonces, la novela es un ejercicio de concentración muy tremendo, de dificultad muy grande, para mí más grande que la poesía. Me gusta mucho esa dificultad, pero puede ser 1 año, 2 o 5, porque me he demorado hasta 5 años escribiendo una novela. Entonces, como te digo, por los lados viene lo otro. Y el teatro, si te lo digo así rápidamente, esquemáticamente, yo tenía relación o tengo relación con el teatro libre, que comenzó como un teatro universitario de la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de los Andes, y un teatro político en los años 70, que fue cuando yo estudié en la universidad. Éramos todos personas muy politizadas de izquierda. Entonces, ellos empezaron como teatro universitario, pero rápidamente el director, Ricardo Camacho, derivó en una recreación de los clásicos, pero una recreación moderna de los clásicos, hizo cosas hermosísimas y de repente le dio por, como sabía que yo era poeta, porque le hiciera una versión en verso de Noche de Epifanía de Shakespeare. Casi Ah, nada. ok. Me acuerdo que Sí, duré, así. me acuerdo que duré duraba, mis hijas, que no tenía sino 2 hijas, entonces eran pequeñitas, se dormían y yo empezaba mi trabajo como hasta las 2 de la mañana, llena de libros, de diccionarios antiguos, de inglés antiguo, etcétera. Y bueno, fue una tarea muy linda. Y luego ya me encomendó una versión de la obra de un alemán. Hice la versión
Y entonces empecé a trabajar con el grupo de teatro como trabajaban en el tiempo de los isabelinos, que era que al dramaturgo le pedían que trabajara con estos actores. Entonces yo sabía que yo tenía un grupo de actores de 6 o 7 actores, los veía, imaginaba cosas, empezábamos a probar la obra en el escenario, mis textos, a ver si se sostenían o no. De manera que mientras yo escribía poesía primero y novela después, entonces fui haciendo este trabajo de dramaturga, em, que es completamente distinto porque es un pequeño trabajo que está completamente incompleto. Sí, em, porque lo demás lo hace el director, los actores, los músicos, el vestuario, etcétera. Entonces, el trabajo de uno es bien humilde ahí, ¿sí? Y uno se sorprende mucho cuando oye el texto de uno dicho por los actores. Pero bueno, yo tengo como 7, 8 obras de teatro montadas, todas por el Teatro Libre y las últimas ya por otros dramaturgos, por otros directores de teatro, pero pero siempre digo que no creo que vaya a seguir escribiendo teatro, porque me absorbe demasiado lo otro. Y bueno, hace 6 años soy columnista en El Espectador, que yo creo que es uno de los mejores periódicos colombianos. Es un periódico que lleva pues muchísimos años, pero es un periódico de visión progresista, em, donde la opinión ocupa un espacio muy grande y para mí es un privilegio poder hacer esa. Entonces yo escribo no siempre sobre cosas coyunturales, a veces sobre cosas coyunturales y políticas, etcétera, pero a veces sobre cualquier cosa que me realmente que me apasione. Que, entonces el lunes ya estoy pensando en la columna para el otro domingo, estoy tomando notas, leo libros para escribir la columna, me comunica muy bien con mis lectores la columna, tengo un grupo importante de lectores ahí y digamos me da una dimensión diferente frente al público colombiano y me trae mucha satisfacción y es muy adictiva la columna, ¿sí? Entonces, nada, me muevo en esos territorios. Digamos que la literatura se convirtió entonces en una opción de vida con todas estas manifestaciones. Siempre Qué bueno. pienso que la literatura es aventura y que puede que fracases un poquito en algo, ¿no? Pero que hay que intentarlo. Y me gusta así, moverme en los distintos géneros. Así tienes la mano caliente permanentemente también. Hace poco, en el 2016, una editorial te propone reunir tu poesía. Tú aceptas y se publica Poesía Reunida, que es un volumen de casi 500 páginas en donde recogen varios de tus libros. ¿Cómo fue este proceso? ¿Tú decidiste releer tus libros anteriores, tu poesía? No sé si reescribirlos, porque alguna vez dijiste que la narrativa sí se reescribe, la poesía no. ¿Cómo fue este proceso de reunir en este volumen toda tu poesía? Bueno, publicada hasta hoy porque sigues escribiendo. Sí, bueno, mira, mi editorial es Random House, ¿sí? Y Penguin Random House, ¿no? Y entonces ellos me proponen publicar en Lumen la poesía que llevaba hasta entonces con el título de Poesía Reunida. Y como en esa colección de Lumen están poetas que yo adoro y admiro de todos los tiempos, yo sentí que eso era como un honor muy impresionante estar ahí, como un sueño. Dije que sí. Entonces empecé a leer mis libros, a ver cómo íbamos a hacer eso. Y tuve que tomar una decisión, de, si dejar idénticos los poemas o rehacerlos. Y opté por la primera opción. ¿Por qué? No por no tener trabajo, no, no era eso, sino porque me pareció que era más fiel a los lectores así, que los lectores vieran mi trayectoria, ¿cierto? De cómo escribía en los primeros tiempos, mis equivocaciones seguramente, mis ingenuidades de la primera poesía. Y yo veía versos de pronto que no me gustaban, poemas que a lo mejor habría querido sacar, no muchos, 10, 15, pero
y los dejé. Y los dejé como un testimonio de que escribir poesía es un proceso, tiene unos riesgos, tiene unas equivocaciones, y es muy bueno que el lector lo vea a uno en todas esas dimensiones, no solamente, digamos, con una selección muy estrecha donde uno cree que dio lo mejor, sino esa otra opción, digamos, más abierta, más amplia. Fue muy bonito, Pablo, ¿por qué? Porque me vi a mí misma, porque la poesía tiene mucho que ver con el modo de estar uno en el mundo. Entonces me acordaba leyendo cada poema de por qué lo escribí, en qué momento lo escribí, cómo era mi estado de ánimo. Fue como un devolverme a mi propio proceso vital y literario también, mis elecciones, algunos poemas, algunos libros, por ejemplo, eran de verso largo, otros eran más de una poética muy de lo cotidiano, otros más líricos, en fin, fue como reconocerme, fue como releerme a mí misma, ¿no? Al ser humano. Entonces fue bastante, digamos, ¿qué te digo yo? Como fuerte, fuerte. Ujú. Verme a mí misma a través de ese proceso. Bien. Y bueno, muy bonito saber que mi poesía se puede leer así. Solamente por fuera de ese libro está el último, el de los habitados. Sí. Habitados. Si no han leído Poesía Reunida, les recomiendo. Es un libro voluminoso, pero vale la pena tenerlo y leerlo permanentemente. Piedad, el sábado 14 de mayo del 2011 en Nueva York, a la 1:10 de la tarde, tu hijo Daniel, a los 28 años, decide terminar con su vida. Tu hija Renata te comunica con apenas 4 palabras. ¿Cuáles fueron esas palabras y cuándo decides que tenías que sentarte a escribir? Bueno, esas palabras fueron, mamá, Daniel se mató. Y ahí, Pablo, la vida se le parte a uno en dos, porque perder un hijo es una cosa que a una madre, es decir, primero que toda madre teme desde que son bebés, ¿sí? Eh, pero que siempre es una posibilidad. Pero en el caso de Daniel, además, que fuera un suicidio. Era mi hijo menor, era mi único hijo hombre. Tenía con él una relación muy bonita porque él era dibujante y pintor, había estudiado Bellas Artes, estaba en Nueva York haciendo una maestría, pero yo sabía que era un niño que sufría muchísimo. Y dentro de las posibilidades, yo había contemplado que él pudiera matarse, ¿sí? Entonces, el primer pensamiento después de que Renata me dice esas palabras es, pasó. Esto es, pasó. Es decir, el hecho rotundo, contundente e irreversible de una muerte, ¿sí? Em, por supuesto, hay como una especie de estado de shock, ¿no? Y se demora uno un tiempo en asimilar las cosas, ¿no? Pero yo creo, Pablo, que yo acepté eso porque lo acepté como un acto, primero de autodeterminación. Yo respeté siempre esa decisión. Y segundo, porque él había dejado de sufrir. Y al saber yo que dejaba de sufrir, eh, podía aceptar mejor esa muerte. Entonces, como a los 2 meses, ya yo me voy a Nueva York, estoy 5 días esperando las cenizas y regreso a esta casa que ves aquí, donde él dormía y en su habitación, era el único de mis hijos que vivía con nosotros, y estaba la casa impregnada de él, de sus cuadros y todo. Entonces decidimos hacer un viaje, eh, un poco para paliar ese dolor. Y yo me llevo unos libros y me llevo unas libretas. Me llevo unos libros sobre el suicidio, uno que ya había leído, de Ala Álvarez, un inglés que fue amigo de Silvia Plath. Y es un libro que recorre la historia del suicidio,
desde los griegos, ¿no? Y los romanos, cómo aceptaban el suicidio. Luego el cristianismo, ¿qué pasa? Que rechaza el suicidio. Y el siglo XIX y los grandes escritores que han muerto por su propia mano, ¿sí? Y a la vez que yo leía ese libro, apuntaba los recuerdos de Daniel y me puse a rememorar los 10 meses últimos, que fueron los 10 meses en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Y me di cuenta de la fuerza aterradora del destino, de cómo todos habíamos hecho unos esfuerzos en un determinado sentido y Daniel y la vida le iba atravesando dificultades a Daniel, dificultades, y lo fue cercando, comenzando porque él le exigieron para el verano conseguir un trabajo, tenía que conseguir un trabajo en un museo. Un muchacho latinoamericano de 28 años, era el menor de esa maestría. A los norteamericanos les daban los trabajos, ¿no? Y a él, pues no. Entonces empezó a sentir muy presionado, pero además se dio cuenta que él estaba estudiando administración de arte, que esa no era la carrera. Bueno, muchas cosas que el médico se equivocó con la dosis que le daba de su medicina. Y bueno, yo me doy cuenta de cómo él va eligiendo poco a poco el camino de la muerte, ¿no? Y entonces decidí que valía Sí. la pena escribir esa historia. Llegué a Bogotá, me senté a escribirla. Tú, Sí, cuéntame, Pablo, me ibas a preguntar tú, algo. tú dijiste, Piedad, que la decisión era también estrictamente literaria, que tú mirabas ahí una gran propuesta con mucha fuerza dramática y que por eso también literariamente valía la pena escribirlo y contarlo. Y a la Sí, final nos entregas un libro que no es sobre la muerte, más bien es sobre la vida, con mucha carga obviamente de dolor y sufrimiento. pues sí, mira, la decisión era, aquí hay una historia muy poderosa y muy aleccionadora que me permite hablar de uno de los temas más graves de la humanidad o más significativos, más tremendos, que es el suicidio. Me permite hablar de la enfermedad mental en una sociedad que no comprende la enfermedad mental, ¿sí? De un muchacho que llevó esa enfermedad con una dignidad y una valentía y una capacidad de superación de la enfermedad. Entonces, había como una especie de heroísmo ahí, ¿sí? Y había una esperanza y había una lucha y había una fuerza adversa, una fuerza adversa. Entonces dije, esta historia tiene una potencia brutal. Ya cuando me senté a escribirla, empecé también a preguntarme quién era de verdad Daniel, quién había sido ese muchacho, que era un muchacho generoso, bueno, respetuoso, absolutamente apasionado por su arte, que tenía una biblioteca de arte hermosa que había ido haciendo él mismo, un muchacho ascético, muchacho refinado intelectualmente, pero también estéticamente. Entonces me empecé a hacer preguntas y empezó a aparecer este libro, ¿sí? Con todas esas facetas y yo, digamos, hice mi duelo ahí. Yo hice mi duelo sin habérmelo propuesto así, pero fui haciendo el duelo a través de la palabra y la literatura me ayudó mucho y desde el principio supe que no iba a ser una cosa lacrimosa, ni no, que no quería ser una cosa apologética de mi hijo, porque mi hijo, pues, al fin y al cabo era un muchacho como cualquier otro. No tampoco quería mostrarlo como un genio, sino como un muchacho en una búsqueda. O sea, me puse también unos límites, ¿no? No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, quiero esto. Y empecé a trabajar así, muy motivada por la memoria de él, porque sabía que yo tenía que estar a la altura de la memoria de él, ¿sí?
que yo no podía defraudar esa memoria, que a él le habría gustado ver un libro sobrio. Y bueno, eso hice, lo escribí relativamente rápido porque claro, tenía todos los elementos, aunque iban entrando elementos nuevos a medida que escribía, y fue, digamos, fue una etapa de una intensidad emocional tremenda. Claro. Mientras tanto, yo recuperaba la obra de él que él la había dejado completamente, digamos, organizada en distintas carpetas enormes, porque trabajaba formatos muy grandes. Y yo fui abriendo eso y fui reconociendo a mi hijo a través de muchas cosas que no conocía y de sus ejercicios, y fui descubriendo lo que había dejado, sus libretas. Sí, yo buscaba testimonios, buscaba si se había dejado escrito algo sobre su propio dolor, pero no. Y esa carencia también era muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, abría cajones, encontraba cosas. Todo eso me mantenía en un movimiento perpetuo que iba a dar siempre a esa novela, ¿no? A ese, que no Pero es novela, es un libro testimonial, ¿no? así es. Pero luego montaste una exposición con con la obra, con los dibujos de Daniel. Sí, fíjate que el director del Fondo de Cultura Económica, Juan Camilo Sierra, que murió ayer, Ah, sí, un, casualmente, fíjate, sí. un hombre muy Recibimos esa joven, noticia hoy que murió muy joven y lamentablemente, sí. maravilloso. Él, yo para el primer aniversario de Daniel, que no celebrábamos religiosamente, sino como una cosa pagana, en realidad música y una congregación alrededor de la música. Para el segundo, para el primer aniversario, la universidad hizo una exposición con su obra y yo regalé un libro que preparé. Yo me gané un premio importante 3 días antes de que Daniel muriera. Y la plata de ese premio, que me lo gané en España y que me lo gané en euros, y era un buen dinero, la invertí en hacer un libro para la gente que lo quería, no para vender, sino para Ok. un recuerdo con su obra, porque realmente la obra era muy hermosa, ¿sí? Ahora aquí tengo, ¿no? Ya que tenemos aquí la posibilidad de movernos, ¿sí? Demostrarlo, claro. Muestro Qué hermoso. que tengo aquí, tengo el libro también, pero bueno, él pintó perros para su trabajo de grado, ¿no? Y este es un perro muy dramático porque es un perro que está muerto, ¿no? Y hay una premonición del suicidio aquí. Y Ya. él era un excelente dibujante, excelente pintor. Sí. Entonces, Entonces, Juan Camilo vio ese libro y me dijo, Piedad, ¿por qué no hacemos una exposición en el Fondo de Cultura Económica con lo mejor de la obra de Daniel? Pues porque era un muchacho, estaba aprendiendo, ¿no? No era ya un pintor consagrado, aunque tenía sus 28 años. Entonces él vino a la casa, miró la obra, yo le regalé en agradecimiento, le regalé este cuadro, porque yo tenía mucha obra que no puedo poner en mi casa. Entonces, algunos lo puse donde mis papás, donde mis hermanos, ¿sí? La obra para que esté también a la vista, no metida entre claro que sí. un armario, ¿sí? Y bueno, Juan Camilo hizo esa exposición, fueron 11,000 personas, porque yo ya había sacado mi libro, Lo que no tiene nombre. La gente había leído sobre la obra de Daniel y entonces fue mucha gente a ver esa exposición en 3 meses Qué que bueno. estuvo ahí. Fue Ojalá muy pudiera venir bonito. algún día a Ecuador. Ojalá. Por cuestiones de tiempo vamos avanzando. Luego, tú quieres retornar a la ficción, ¿no es cierto? De este hecho testimonial pasas a la ficción con esta Sí, novela, donde nadie me espere, que de alguna manera también tiene referencias para Daniel.
porque el protagonista tiene también sus fantasmas, también dibuja, escribe. A pesar de que querías, entiendo, y un poco desligarte y volcarte mucho en la ficción, a la final sí terminas también con esas referencias en este libro, en esta novela, pero sobre todo abordas el tema de la indigencia, que también es un tema que la sociedad no hemos sabido cómo tratarlo, más bien lo invisibilizamos, lo seguimos marginando. Y mientras leía tu novela, yo me acordaba también que durante toda esta pandemia tampoco hemos sabido cómo tratar a los indigentes. Incluso pedimos desde el privilegio, desde la comodidad, que se queden en casa y no sabemos cómo tratar, incluso gobiernos que han maltratado a los pobres durante esta pandemia. ¿Cómo fue este vínculo para que nazca esta novela donde nadie me espere, Piedad? Bueno, pues tú tienes razón cuando dices que yo quería volver a la ficción. Por una razón, Pablo, porque yo no quería, es decir, la gente me pedía más de lo mismo, que era más autobiográfico, cosas autobiográficas. A la gente le gusta mucho las historias autobiográficas. Y yo no me quería, digamos, regodear en ese libro, regodear en el tema que me había ampliado los lectores de esa manera gigantesca, porque un escritor no hace eso. No es que me funcionó esto, entonces ahora me repito ahí hasta la saciedad para lograr éxito, ¿no? No quería eso. Entonces, yo esta novela la había querido escribir en 2008, cuando, y eso lo cuento en Lo que no tiene nombre, veníamos de Brasil y Daniel tuvo el único episodio psicótico verdaderamente importante, lo tuvo en un avión y nos tocó bajarnos en Lima y ir a una clínica y estar 3 días en una clínica mientras lo recomponían. Y él nos dijo: papá, mamá, váyanse, yo me hago un indigente. Que era, que era una manera como de decir, los libero de mí, los libero de mí. Y me di cuenta, en ese momento entendí, primero, la figura del indigente siempre me había parecido muy conmovedora, digamos, toda la vida. Y tengo poemas a los indigentes de mucho antes, años antes. Y de pronto había tenido encuentros con indigentes muy bonitos en la calle, de conversaciones cortas pero muy intensas. Y entonces entendí que un indigente lo que hace también es liberarse de un mundo de afectos que lo oprimen. Está huyendo de un medio donde tiene que responder a las expectativas. Cuando Daniel me decía: yo me hago un indigente, es no quiero ser un gran pintor, no quiero seguir en la universidad en este momento. Él estaba haciendo una especialización en arquitectura. No quiero ser una carga para ustedes. Y eso me quedó sonando. Y quise escribir esto, pero me daba tristeza pensar que Daniel se pudiera reconocer ahí. Entonces la dejé. Y bueno, escribí Lo que no tiene nombre. En 2013 la publiqué. Daniel murió en el 11. Y cuando ya me recuperé de esa novela, de la relación con los lectores, que fue brutal, ¿sí? O sea, de una intensidad arrasadora. Entonces, otra vez emergió esta novela. Pero el protagonista no es Daniel. Pero claro que te traiciona el subconsciente. Yo lo puse Gabriel. Él dibuja, pero él dibuja porque uno de los muchos muchachos que me escribió después de Lo que no tiene nombre, me contó una historia triste porque son muchachos con afectaciones mentales y me dijo que él subía a la terraza cuando estaba muy desesperado y dibujaba la naturaleza. Y siempre me ha parecido que los dibujantes de verdad son muy compulsivos, son muy obsesivos, ¿sí? La persona que hizo la carátula portada? de la
de José Antonio ay, ahora porque se me olvida. Dibuja. Bueno, resulta que mi personaje tiene una libreta donde dibuja y dibuja, y yo sentada con mi editora y pensando, de pronto veo los dibujos de José Antonio que tengo aquí y me doy cuenta que él dibuja libretas, porque la vida hace esos milagros. Y entonces le digo a José Antonio, Daniel te admiraba profundamente porque tenía los libros. Sería que me quieres poner la carátula, la portada. Y cuando José Antonio me manda una libreta, ¿sí? Y bueno, es un muchacho, el protagonista de mi novela, que no tiene una enfermedad mental, pero sí está en una frontera. ¿Por qué? Porque ha tenido dolores muy intensos, porque tiene unas penas que no ha saldado y, y porque, bueno, ha caído por esas penas en la indigencia, porque ha hecho una gran caída y mi novela empieza cuando él empieza a recuperarse, ¿sí? A recuperarse. Entonces, bueno, eso es realmente donde nadie me espere. Y veo que Así es. Aunque, tenemos bueno, que aunque dar también tú paso, abordas, ¿sí? Piedad, el tema de la violencia en Colombia, abordas también el tema de la muerte porque se muere su madre, se muere su hermana, ¿no es cierto? Mm, Y nos remites también a lo que se vive alrededor de este hecho voluntario también de buscar un destino, pero al mismo tiempo de ir al precipicio, de caer, de abandonarse. En fin, hay esos sí. conflictos que se van desarrollando a lo largo de la novela, que obviamente la recomendamos también. Bueno, Te cuesta, dejas el final abierto además, ¿no? Lo cual me parece interesante sí. en Siempre me gusta un en poco la novela. lo de los finales abiertos, me parece más interesante que el lector como que colija qué es lo que pudo haber sucedido. Así es. Em, Tú tienes también preocupaciones constantes sobre el tema de la belleza. Incluso escribiste un libro con ese título, El prestigio de la belleza, y también el tema de la libertad. ¿Cómo asumes ahora, Piedad, estos dos temas? Bueno, el de la belleza, que es una de las pocas novelas que yo tengo con un poquito de humor, la hice después de leer una novela de Amélie Nothomb, en que ella cuenta cómo desde chiquita deslumbraba con la belleza, y yo me acordé que yo a mi mamá no le había parecido bonita. Y, y lo que hago es una novela como de iniciación que muestra cómo una niñita que siente en la mirada de su madre que no hay un aprecio hacia el aspecto físico, cómo se consolida y se para en el mundo apoyada en la literatura, ¿sí? Y su conocimiento de la muerte, ¿sí? Lo que pasa en la infancia, su relación con la enfermedad, con la muerte, con el amor, con el autoritarismo, con la religión. Es un libro bastante autobiográfico, yo lo llamé una autobiografía falsa porque también hay muchas cosas que no son verdaderamente autobiográficas, sino que hay una mezcla muy grande. Yo quise hacer eso así para engañar un poquito al lector, ¿no? Y el otro tema que me dijiste fuera de la belleza es el de la libertad. Sí, mi personaje de la última novela es un personaje que tiene una libertad como la que uno cree que tienen los indigentes, que uno cree que es libertad, porque se levantan, cogen para la derecha, para la izquierda, pueden hacer lo que quieran con su vida, duermen en la calle, pero es la libertad del desposeído, que es una libertad muy, muy dramática, ¿no? Entonces quise plantearme ese tema de la autodeterminación, de, claro que él no cae solamente por voluntad, sino porque la vida lo empuja, ¿no? Y la violencia de este país lo empuja también, ¿no? Pero
eso de estar desposeído, ¿qué significa? ¿Hasta dónde va la libertad y hasta dónde va el desamparo? Eso es lo Exacto. que quería Tu hacer. personaje dice eso justamente, ¿no? El precio de la libertad es el desamparo. Sí. El precio de la libertad absoluta es de alguna manera la soledad más profunda, ¿no? Sí. En Sí, cualquier ser humano, no solamente en un indigente, ¿no? así es. Sí, la libertad Bueno, es bueno, no Piedad, depender, ¿no? Creo que tenemos preguntas, ¿no? ¿O no? sí, creo que tenemos preguntas. A ver si podemos leer las preguntas. Sí, A ver, tenemos... tenemos A ver, ¿tú Leticia Lor. la lees, Pablo? Sí, Vale. Leticia Lor nos dice, frente a la parte emotiva de la pérdida de Daniel, ¿le fue fácil que fluyan las palabras para crear la novela? Pues mira, me salvaron las palabras. ¿Cómo se llama la persona que me está preguntando? Leticia Lor. ¿Cómo? Leticia Lor. Bueno, a Leticia yo le digo, el ejercicio que yo hacía era, iba a narrar algo, a veces me podía el llanto, porque el recuerdo era muy fuerte. Por ejemplo, la donación de órganos, por ejemplo, cuando estamos entrando a esa iglesia de muchos cultos allá en Nueva York y sabemos que Daniel está hecho pedazos en una caja de cartón porque habíamos donado los órganos. Ante esas escenas yo primero me permitía llorar, me permitía el duelo. Inmediatamente decía, ¿cómo voy a narrar esto? La pregunta ¿cómo? Me hacía buscar las palabras y en ese ejercicio, que era un ejercicio intelectual, me iba desprendiendo de mi dolor, me iba serenando y había un ejercicio muy bonito de buscar la precisión y buscar lo que yo quería decir con la palabra precisa. Entonces, las palabras fueron sobre todo una gran ayuda. Ok. A ver, otra pregunta. Bueno, no es una pregunta precisamente. Te dice, querida Piedad, qué hermoso volver a escucharla. Soy Marcela de Guayaquil. Espero volver a darle un abrazo pronto. Recuerdo tanto la vez que vino a la feria, un regalo. Bueno, Marcela gracias Coelho. a Marcela. Ok. Aprovechando justamente de este testimonio, Piedad, esperamos tenerte pronto en Ecuador, en Quito o en Guayaquil. Qué lindo testimonio el tuyo. Y aprovechando que mencionaste a Juan, ya se me fue el nombre ahora, a Juan Camilo Restrepo, que se fue Sí, ayer, nos encontramos todos los libreros, el mundo del libro de luto en este momento. claro. Sí, así es. Cabe mencionar que tus libros, lo mencionaste tú, han sido publicados por Osea Lumen, Osea Alfaguara, es decir, un evento posible gracias a tu editor que pertenece al grupo editorial Penguin Random House. Mencionar también a los oyentes que todos tus libros están disponibles en nuestras librerías, Librería Española a nivel nacional como en la librería virtual. Tenemos un poquito más de tiempo, exactamente 3 minutos. No sé si quieres añadir algo, Pablo. Sin Sí, antes de despedirse, con la despedida de Piedad también, agradecer profundamente a la organización de la Feria Internacional del Libro. Ha sido un hito hacerlo de esta manera, puesto que es la primera feria virtual casi en nuestra región. Y por supuesto, en lo personal, agradecer a todo el equipo de Librería Española que ha trabajado durísimo, 11 eventos, 11 entrevistas, tanto internacionales como nacionales. Así que Pablo, Piedad, por favor, las palabras, nos queda exactamente 2 minutos. Ok, Thierry. Primero yo quiero dar las gracias a la Librería Española, que es el vehículo que me permite hablar con la gente en el Ecuador, en Guayaquil y en todas partes, porque ahora lo virtual Sí. permite ese extraordinario milagro y decirte que será maravilloso el día que yo pueda volver a montarme en un avión y llegar a Guayaquil y allá iré a la librería y que gracias por tener mis libros porque es un privilegio que me puedan leer los ecuatorianos.
Muchas gracias a Y ti. Pablo, nos despedimos. Sí, nada más, bueno, no nos queda mucho tiempo. Quería preguntarte cómo son tus relaciones con la literatura ecuatoriana, si tienes títulos que lees, autores que estás leyendo permanentemente. No sé si en un minutito me puedes contestar eso. Bueno, nada, es digamos, desordenada. Claro que conozco algunos escritores, algunos personalmente, son mis amigos. Últimamente he leído a Gabriela Alemán, que me parece que es una escritora muy interesante, pero tengo también amigos, escritores de mi generación que he leído, y cada vez que voy al Ecuador traigo poetas de la historia de la poesía ecuatoriana, de todas las épocas, en fin. Y Pablo, te quería dar las gracias Escribiste un porque... prólogo para María Fernanda Espinosa en un libro, Es que Geografías tenemos con María Torturadas. Fernanda Espinosa, tenemos un libro que es doble. Ella por un lado del libro y yo por el otro, ¿sí? Es una cosa muy linda. Y ahora va a salir un libro mío también en Ecuador. Se llama El corazón del miedo, ¿sí? Y es una antología poética. Va a salir dentro de poco, sí. Ah, qué bien, esa es Javier Oquendo una gratísima lo noticia. va a publicar, sí. Qué bueno, una noticia gratísima para despedirnos, Piedad. Bueno, Te Pablo, agradezco me muchísimo, ha sido siempre un gusto, un privilegio el poder conversar contigo. me encantaron tus preguntas y de verdad, muchísimas gracias. Hasta luego, Muy bien. Piedad. Entonces, bueno, Gracias. Te doy un hasta abrazo luego, grande. Jerry. Bueno, Hasta chao, luego. adiós.